Bienvenidos a una nueva entrevista para el canal de YouTube del Trapecio. Hoy tenemos al exministro de Comunicación de Venezuela, hombre muy cercano a Hugo Chávez, y también fue director de Telesur entre los años 2005 y 2011. Es Andrés Izarra. Y bueno, también tuvo una carrera anterior como periodista y como editor en importantes cadenas televisivas de los Estados Unidos y de Venezuela. Llegó a ser ministro de Turismo de Maduro, pero ya hace más de una década que rompió con el madurismo y se ha destacado últimamente en hacer análisis bastante complejos y concretos de Venezuela. Y evidentemente, por la situación actual, pues es muy interesante que escuchemos su voz, especialmente para nuestros televidentes que especialmente se mueven entre España, Portugal, Brasil, Iberoamérica en general. Vamos a reflexionar un poco sobre las incomprensiones de la izquierda de España y de Brasil sobre Venezuela, también el fracaso de UNASUR, de Latinoamérica en general, en resolver sus propios problemas y también de la situación actual. Y empezando por esto, por la situación actual, me da la sensación de que nadie había previsto ese efecto psicológico de una extracción, ¿no? Y que la fase superior del madurismo al final era convertirse en colaboracionista de Marco Rubio, ¿eh? Se ha pasado de obedecer a Raúl Castro a otro cubano, pero en este caso Marco Rubio. No hemos visto un Allende, ¿no? En el caso de Maduro, pero bueno, coméntanos un poco cómo ves a día de hoy, día 10 de enero, la situación de Venezuela. Bueno, sí, como tú mencionas, la verdad que la operación de extracción no estaba dentro de los análisis por varias razones, ¿no? Primero, porque muchos pensamos que la unidad de la élite madurista era por su propia dinámica, no se podía quebrar. Se necesitan, a pesar de que todos desconfían de todos, si es una gente que se siente en una mesa con la daga escondida, o con la daga tras la espalda, necesitan se necesitan unos de otros para mantener esa unidad que se traduce en la supervivencia, sobre todo un gobierno que carece de toda legitimidad popular, que se establece sobre la represión, que gobierna sobre las bayonetas, que tiene un récord de crímenes de lesa humanidad y un récord de recursos humanos que francamente, en derechos humanos que francamente inaceptable para cualquier país civilizado. Ya no hablemos de izquierda, pero... Am, eso fue lo primero, que no vimos la tradición interna. Y no vimos la tradición interna, nos llevó a que pensamos que los Estados Unidos no tenía una teoría para el día después. Y como no tenía una teoría para el día después, es decir, ¿qué pasaba después que sacaran a Maduro? Descartamos de plano, siguiendo la cadena lógica, una operación de extracción como la que vimos. Y ocurrió fue justamente eso, es decir, una tradición interna que le viabilizó a la acción de captura de Nicolás Maduro un día después. Pero ese día después está obviamente estructurado sobre la traición que hubo al interno de la élite madurista. Y ahí fue donde falló el análisis, porque eso nunca lo vimos. Sí, y cómo perdió el régimen la capacidad de amenazar, y esto a lo mejor no lo habíamos previsto, porque a veces dices, ah, quitas a uno y lo reemplaza a otro, ¿no? Como siempre se ha dicho cuando atacas a un líder de una organización armada, ¿no? Pero en este caso es que ya no pueden amenazar, ¿no? Y ahora ya hay otro clima. Es verdad que se dice que si que el tema de los derechos humanos, la liberación de presos, tú mismo has recordado que ha sido ínfima, ¿no? Pero sí que da la sensación de que va a tener que, incluso para su propia supervivencia de esa élite madurista, ya la lógica va a ser que va a tener que ir soltando la mano, ¿no? Va a tener que abriendo la Ellos harán libertad. todo lo que Trump les diga que tienen que hacer. En Venezuela no hubo cambio de régimen, en Venezuela hubo captura de régimen con la complicidad interna de esta tradición. ¿Y tú Es crees, hay decir, algún tipo de precedente de un no, régimen cambiar no, no, ni así? una operación así. Es que el playbook del regime change
de los americanos, donde tú, o sea, lo que vimos en Irak, lo que vimos en Afganistán fue reescrito por Trump. Ahora es captura de régimen. Es decir, te sacas a la cabeza y con la complicidad de las ambiciones de la propia cúpula la pones a trabajar para ti. Es un poco la lógica mafiosa, ¿no? Cuando un jefe de la mafia elimina a otro jefe de la mafia, los soldados no pasan a ser agentes libres, sino que son incorporados por el jefe mafioso que triunfó en la lucha. Esto es más o menos una similitud. Sí, bueno, Digo, incluso hubo una cosa que leí por ahí que también es como una especie de impeachment, donde normalmente el vicepresidente, hay un vicepresidente traidor, ¿no? Que por ejemplo lo que pasó con Dilma Rousseff en Brasil, ¿no? Que tú, si extraes la cabeza y ya has pactado algo con el resto, pero claro, aquí la lógica es tremenda, porque claro, dominan todo el mar del Caribe y la amenaza permanente sobre el régimen lleva a que cambie totalmente la lógica. Y bueno, te quería preguntar sobre Maduro en particular. Él, ¿tú crees que estaba en una situación imposible intentándole comprender, No, no estoy diciendo nada. ¿Estaba en una situación imposible de que tenía que traicionar a los suyos? ¿O tú crees que él si hubiese sido inteligente, se hubiera ido a Turquía? ¿O crees que era imposible la situación en la que estaba él? También tengo mis dudas de si hubiese sido mejor para él si se hubiese ido hacia el sur de Venezuela y haber estado durmiendo en diferentes camas cada noche, o si abandona Caracas le podían traicionar los suyos. Me da la sensación que también esa guardia, ese anillo de seguridad cubano, era también para impedir golpes de Estado internos, ¿no? Coméntanos, si te pones en la piel de Maduro, yo sé que es muy difícil, ¿crees que él en qué cosas se equivocó para sus propios intereses? no, la soberbia, yo creo que ellos no Sí, pensaban, primero se sobreestimaron, Maduro la- tampoco vio la traición y mm, vino de su gente más cercana, él se confió, a pesar de que en varias oportunidades lo señaló públicamente. Inclusive lo señaló por nombre y apellido, de que se estaba cocinando un complot de Palacio y señaló quiénes eran los responsables, sí, los que se beneficiaron del golpe. Y luego la soberbia, una gente muy soberbia, ¿no? Pensé que las tienen todas consigo, y esa misma soberbia los llevó a confiarse y a no calcular. Maduro nunca se iba a ir de Venezuela. Eso está descartado. Yo eso siempre lo escribí, y ahí sí no me equivoqué. Es decir, Maduro no había una oferta mejor que la que tenía, sobre todo ante el cálculo que él hizo que no iban a ir por él. Es decir, en Venezuela era un rey, un emperador, o sea, un poder incontestado, absoluto, quien se oponía iba preso, es decir, reinaba sobre el terror, se iba a ir a dónde, a Turquía, o sea, a Estambul, que es el pateadero del Mossad, no sé, si iba a ir a Moscú con ese frío, no lo creo. No, yo esa teoría del puente a la cúpula que escribían los tecnocentristas, no, eso yo no creo, no lo creo. y Nunca lo vi que como una posibilidad. Ahora, tampoco pensé que fueran a ser tan cobardes, porque no hubo, no fue solo que fueran tan cobardes, sino que tampoco quería morir, no, y el como nivel Allende, ¿no? no tuvo chance tampoco para responder, porque el nivel de la conspiración apunta a lo más alto de la Fuerza Ni Armada. para suicidarse tampoco, o No, yo creo tampoco que no él. tuvieron tiempo, pareciera que no tuvieron tiempo. Ellos trataron de entrar según lo que cuenta el mismo Trump. No sé, estoy basándome en las informaciones que dieron en la rueda de prensa. Cuando trató de entrar al cuarto de seguridad que tenían en el búnker, pues los comandos se lo impidieron. Pero esta conspiración, es decir, ¿cómo llegaron los comandos hasta allí? ¿Cómo llegan sin ningún tipo de Porque sabían respuesta? exactamente los segundos que tenían Claro, que pero es hasta que no llegar. solamente Incluso eso, creo que tenían también un plan, porque habían llevado un negociador por si acaso se encerraba dentro de ese cuarto. Pero claro, tenía que ser rápido. Aunque probablemente no hubiese habido intervención de más tropas más allá de su anillo de seguridad, ¿no? Porque yo no sé si una vez entrando en ese cuarto,
¿Qué esperaría? ¿Que llegarían el ejército venezolano a intentar rescatarle de ahí? Pero yo creo que esa parte los americanos lo tenían cubierta también de que no iban a intervenir la parte venezolana, la cubana sí, ¿no? Es que, te insisto, antes de llegar allí tienen que haberse activado los sistemas de defensa. Y esos sistemas de defensa no fue, es decir, esos radares tienen capacidad de captura muy lejos. Cuando esos aviones despegaron desde sus bases, ese sistema de radares tienen que haber detectado algún movimiento. Eso estaba desactivado. No es que estaba desactivado, no es que estaban apagados los radares, es que mandaron al personal de descanso. Mm. Luego de 3 meses, el personal a diario en alerta y en rol de combate, repentinamente los enviaron a su casa a descansar. Es decir, es muy sospechoso todo lo que ocurrió. Hay un análisis que hace el CSIS en base a las imágenes satelitales, donde es decir, es una incapacidad total que muestra la Fuerza Armada para defender la nación, y tanto así que se llevaron al comandante en jefe. Yo no sé cómo Vladimir Padrino y el alto mando tienen la desvergüenza de mostrarse ante el país y todos armados, y tú sabes, eso es una gente que debió haber renunciado desde el día uno. Y supongo que lo harán si tienen algún honor, ¿no? Alguna mínimo de auto, si es que les queda, porque ha sido tan corrompida y tan vaciada la Fuerza Armada de capacidades por el propio madurismo, que no sé si les queda algún respeto Sí, propio, ¿no? sí, sí, de dignidad, ¿no? De De dignidad, esa es la principios. palabra que estaba buscando, si les Sí, queda sí, algo de sí. dignidad, porque la institución armada debe ser hoy, la Fuerza Armada, la institución más desprestigiada del país. No, no me queda la menor, no he visto encuestas, pero estoy seguro que debe ser así. ¿Y qué crees que debieron de haber hecho México, Colombia y Brasil antes de llegar a esta situación imposible? Porque hay como una doctrina de no intervención, aunque el intervencionismo se hace también selectivamente, que es un poco limitante, ¿no? Y también te quería preguntar porque la incapacidad de, pues eso, el fracaso de UNASUR y que este asunto debería haber sido resuelto pues con los servicios secretos latinoamericanos o con alguien de elegir a alguna persona que fuera reformista y que no se llegara a este punto, ¿no? De que Estados Unidos entrara, aunque ha entrado de esta manera, que es muy original, ¿no? ¿Qué crees que podían haber hecho más México, Colombia y Brasil? Es que esto es un fracaso de toda la izquierda, de toda esa izquierda, y Petro, o sea, todo eso es una izquierda totalmente fracasada. Creo que Boric tuvo una posición más digna, pero Ya, esa pero es retórica, te quiero decir, tiene que ser que hubiese podido hacer. no, es que inclusive la retórica o Ya, la retórica era mala, sí. la Mm. viabilidad política que toda esa izquierda en el poder le dio a Maduro, habla de su propio fracaso. Mientras los venezolanos salían en éxodo, estos autodeterminados a pie hasta Perú, y se vivía la crisis social que se estaba viviendo, pues estos decidieron ir hacia otro lado. Brasil quizás tuvo la posición más firme con Maduro y más retaliatoria al no aceptarlo entrar a los BRICS, ¿no? Pero no fue suficiente, siguió siendo una posición bastante ambigua, bastante débil, insisto, lo que habla de la situación real de la región, y por eso está la derecha avanzando como está avanzando, porque esto es una izquierda que dejó hablar con sus pueblos, es una izquierda que dejó de responder a las necesidades del momento, que cuando tenía la lucha por los derechos humanos como bandera fundamental de cualquiera que puede abrazar la identidad de izquierda, pues decidieron, en el caso de Maduro, simplemente mirar hacia otro lado. Pablo Stefanoni ha escrito una pieza brillante donde hace un análisis sobre precisamente ese fracaso de la izquierda, ¿no? Y suscribo todo lo que dice Pablo en esa pieza, realmente. Sí, sí. Y de la izquierda española en particular, ¿qué análisis haces? Bueno, es que la quiebra moral de Podemos en el tema de Venezuela es francamente vergonzosa, vergonzosa. O sea, cuando tienes a Monedero impartiendo clases por dinero en el centro de torturas central del país, pues no se diga más. ¿Qué más vamos a decir? Por eso Podemos está donde está. Donde no solamente no tiene ninguna relevancia para los españoles, sino que yo encuentro
como que un repudio hacia la gente de Podemos, francamente, entre la gente española. Yo procuro no meterme en temas en temas internos de España, pero con las personas con las que yo he, así pues mis vecinos y eso, ¿no? La gente con la que yo he podido hablar, francamente, o sea, dicen, y era gente que tenía cierta simpatía, inclusive gente que había votado por ellos, pero ver su desempeño ha sido Es que ellos francamente una empezaron con una debacle. estrategia de camuflaje, de intentar ser transversales, aunque había leninismo de fondo. Y después ya cuando vieron que no podían crecer más, ya se fueron al reducto, ¿no? Y claro, ellos es verdad que la experiencia de Podemos es una aplicación sui generis del tema también comunicacional, que tú tuviste también un papel originario, ¿no? En la Revolución Bolivariana, e intentaron aplicar alguna cosa de esas aquí, ¿no? Aquí ya se mezclan varias cosas, porque claro, aquí en España sí que es verdad que el asunto dentro de la izquierda en general, y incluso parte de la derecha, a Estados Unidos siempre se ha tenido tirria por aquello de la guerra del 98, aunque no lo reconozca la izquierda, pero tiene también eso en el fondo, y siempre de alguna manera dice, bueno, vale, hacen unas mierdas, pero prefiero a estos que a los otros, cuando también nosotros aquí estamos dentro de la OTAN, o sea, todas estas paradojas, ¿no? Y estamos también consumiendo claro, hay mucha anglofobia, entre comillas, pero después la gente sigue consumiendo productos de ese espacio, ¿no? Y entonces se dan esas contradicciones dentro de la izquierda que no quiere ver, dice lo que le molesta, ¿no? De derechos humanos no lo quiere ver, pero se queda con lo general, es decir, no, nos quedamos con el lado quijotesco de estos latinoamericanos, ¿no? Y tú también has apuntado también esa mentalidad colonial, ¿no? De aventureros, de decir estos exóticos rebeldes, ¿no? Y al final acaban como acabó Petro, ¿no? Que decía que había que unir todos los ejércitos latinoamericanos para luchar contra Estados Unidos y ayer decía que era para luchar contra el narcotráfico. Ha sido Sí, es patético lo una de... vergüenza. Yo además conozco a buena parte de esa gente que formó el liderazgo de Podemos personalmente, pues del tiempo que estuvieron en Venezuela, porque como ellos trabajaban, una parte de ellos trabajaba en el Palacio de Miraflores y yo también tenía mi oficina ahí, pues los conozco a buena parte de ellos. Porque era la Bueno, Fundación CEPS, fueron claro, antes, ¿no? Y sí. fueron allí, en teoría, para aprender o para asesorar Sí, era y... una especie de ambas cosas, pero eso tuvo Mm. varias fases, ¿no? O sea, cuando estaba Marta Harnecker, pero luego evolucionó, Marta se fue, se quedó Juan Carlos, pero bueno, llegaban también como por otras áreas. Carolina Vescanza desarrolló muy buen trabajo con todo el tema de las encuestas, Íñigo también estuvo por allá, Pablo estuvo por allá, toda esa gente estuvo por allá, yo los conozco a todos personalmente, por eso verlos en esa situación que es francamente triste para mí en lo personal. Sí, 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 ya me imagino, ya me imagino. Y bueno, ¿qué más podríamos comentar? El caso de Brasil, me interesa también saber qué choques, porque yo entiendo que Brasil, que sí que está llamado de una manera natural a tener cierto liderazgo en el ámbito latinoamericano y sobre todo sudamericano, pero claro, tiene esos contrastes por ser el grande, por tener otro idioma. Imagino que también entre Chávez y Lula pues había buena relación, pero había sus roces, ¿no? De liderazgo. Y bueno, me interesa también saber que, por ejemplo, Brasil no aceptó Telesur, ¿no? No aceptó, me imagino que también protegiéndose un poco de la influencia. ¿Cómo ves la relación No, no, en es que esos nosotros, años iniciales de la Revolución Bolivariana con Brasil? no, nosotros tuvimos Telesur en Brasil, inclusive lanzamos Telesur en portugués precisamente para la audiencia brasileña, o sea, nosotros sí estábamos en Brasil. Pero ¿emitíais en Brasil o era por internet solo? Sí, no, solo por internet, Solo por internet, por eso que había, no pero que no logramos el se máximo que sumó el se podía. Estado brasileño Ah, como no, un ellos no se sumaron, accionista. no se sumaron al proyecto porque, bueno, también estaba la cosa idiomática, en fin. Sí, en todo caso, la relación hasta donde yo sé, no solamente la relación de Chávez con Lula, era de mucha amistad. O sea, Chávez le tenía mucho afecto a Lula y creo que era mutua y sincera, la Sí. verdad. No, No sí, era una sí, fue relación una época que, hipócrita. que se avanzó mucho en la integración regional Sí, sin duda.
Sí, aunque yo creo que hubo sectarismo de los dos lados. La derecha latinoamericana normalmente no es pro integración, pero también es verdad que cuando la izquierda se apropia de una cosa, pues empieza a generar más rechazo del otro lado, ¿no? Entonces, el tema de la integración regional, ¿qué crees por qué fracasó UNASUR y todos estos organismos? ¿Cree que la base era poco Eh, firme, no se convenció a la derecha de esto, hubo sectarismo de izquierdas también? ¿Qué crees que pasó? Sí, la influencia de los Estados Unidos por una parte y por otra, o sea, el fracaso de UNASUR tiene que ver con el fracaso de las propias izquierdas, ¿no? Es decir, esas eran instituciones que estaban, que procuraban crear una institucionalidad alterna a la que había gobernado la región hasta ese momento a través de la OEA. Se puede decir que la OEA había gobernado, pero una vez que todo el soporte político de la UNASUR cae con la debacle que sufre la izquierda en toda América Latina, México nunca estuvo interesado en UNASUR, la verdad. Siempre tuvo un interés muy marginal. Es decir, eso se cayó solo por su propio peso, ¿no? Porque se fue vaciado de contenido. No tenías cómo soportarse una vez que se dan los cambios políticos en los distintos países. Sí, creo que fue quizás un intento que fue muy pronto o trató de hacerse con bases todavía muy débiles y no Más por el tejado que por la base, ¿no? Aunque se intentó con la base de exacto. Mercosur, pero aún así no era como la Unión Europea, que fueron No, varias... no, no. Y Mm, Mercosur tuvo mucha resistencia para que Venezuela entrara a Mercosur. Tuvo mm. mucha, bueno, nunca entró de hecho, siempre era más una cuestión de entre los gobiernos, o una cuestión más de la propaganda, del discurso, pero de hecho nunca se concretó. Grandes proyectos que estaban, como el gasoducto, que era un proyecto clave de integración, ¿no? Porque es que en Brasil manda la oligarquía, o sea, Lula ayuda y tal, y trata como que de temperarla, pero Lula también obedece a los intereses de esa gente, es decir, Lula hace lo que en esa época, lo que, pues, ¿sabes? Seguía lo que quería Odebrecht, y las grandes constructoras, la gente ¿cómo se llaman los de Embraer? Todo eso, o sea, Lula, digamos, su margen de maniobra frente a esa gente que detenta el poder real en Brasil es limitado, ¿no? Sí, sí, sí. Y te quería, también sobre la cuestión de los prejuicios de españoles hacia venezolanos, también está la cuestión esta de un cierto clasismo al contrario, ¿no? De que la gente dice, no, aquí hay muchos ricos, aunque hay mucha gente de todas las clases sociales de Venezuela aquí en España, ¿no? Y a veces se confunden porque hay algunos ricos venezolanos que son ex maduristas o ex chavistas, ¿no? Se confunde una cosa con la otra. Y a veces no, es verdad que con el modo de acumulación latinoamericano, que a veces es muy, pues eso, hay muchas diferencias, ¿no? Entre clases sociales. También en Venezuela, yo creo que tú también has sido víctima de esos prejuicios, ¿no? Porque tú vienes de más de un sector más, si no me equivoco, más de acomodado, ¿no? Que le llaman los apellidos, ¿no? Creo que lo llaman allí, ¿no? Este también dentro de la izquierda también ha hecho mucho daño, ¿no? Porque te quiero decir, bueno, si tú naces en una clase media alta, pues bueno, has nacido de una manera, pues eso, has venido al mundo ahí, no tienes culpa por venir al mundo ahí. Y después también es verdad que, y uno de los errores de la izquierda también y de estos proyectos de transformación, es la de ir expulsando a todos los sectores técnicos y formados altos y al final te quedas solo con un activista que no sabe manejar las cosas, ¿no? ¿Cómo ves esto dentro de la izquierda? También cabe una reflexión, ¿no? Sobre estos prejuicios de clase, para un lado y para otro, ¿no? Eh, no, yo no vengo de las altas clases venezolanas, yo vengo de las clases medias. Mi familia siempre ha sido de izquierda de Medias. toda la vida. Si yo algo tengo de pedigrí, como me decía Chávez, Pero te han acusado de eso, ¿no? Creo. a mí no, Sí, bueno, no ¿no? sé, puede ser, a mí me han acusado de todo, hermano. Yo tengo tantas acusaciones, o sea, a mí me han O por la acusado. familia política, ¿no? O Ah, por pues por ahí. la familia política, sí, bueno, pero es de la Está. familia política, eso no, Vale, vale, o sea, vale, yo no tengo nada que ver ahí, o vale. sea, no, o sea, ¿qué te puedo decir? Y No. porque tu padre fue una persona muy cercana a Hugo Chávez, ¿no? Y Sí, sí, claro. a... Mi familia de sangre, digamos, tiene una tradición de izquierda de muchos años, es decir, presos políticos.
conspiraciones, eran militares además, estaban conspiraciones dentro de la Fuerza Armada, es decir, no. Sí, sí, sí. Sí, yo la Y verdad que eso no, vale. eso no, para mí no tiene ninguna relevancia. Sí, no, es que aquí sí que, por ejemplo, hace un discurso, el discurso de odio que se está haciendo a los venezolanos, muchas veces se dice, no, es que vienen aquí los ricos, acaparan tal, le ponen al venezolano y también a lo de que es muy de extrema derecha, claro. Es cierto, pero es que es normal cuando hay una dictadura de izquierdas que la mayoría de la oposición sea de derechas o se radicalice en el exilio. Y si es una dictadura de derechas, es normal que la mayoría de de la población sea de los disidentes sean de izquierdas, ¿no? Entonces, como parte de esta incomprensión que te digo, que yo veo aquí dentro de la izquierda, se utiliza mucho ese tipo de prejuicios, ¿no? Te lo digo por lo que hay aquí, ¿no? Y bueno, si quieres, me interesa también una figura que no sé si la conociste, es que yo no sé dónde anda metido, que es este tal Mario Silva, ¿no? ¿Qué papel tuvo todos estos años Mario Silva con este de la hojilla? Ahora he visto, le he buscado y anda desaparecido varios días, no sé dónde estará, si se meterá en la clandestinidad. Es hijo de españoles él y muy cercano a Cuba y también creo que estuvo enfrentado a Diosdado, ¿no? Pues salió un audio criticando hace unos años. ¿Qué papel le das? Porque normalmente siempre es un pez gordo de segundo nivel, pero normalmente se le obvia bastante. ¿Crees que no tiene un papel irrelevante o qué papel puede tener o ha tenido este hombre? Totalmente irrelevante, eso no, ni nada, ni siquiera para la propaganda, no, no es totalmente irrelevante. Pero él no está pringado en cosas, pues se ha dedicado a la propaganda solamente o está pringado en muchas Pues no cosas. lo sé, la verdad. Como te digo, no, no me ocupo de esas cosas que no tienen relevancia. Es decir, mira, el hecho político es que el madurismo Ujú. asesinó a Chávez. Chávez se murió con el chavismo y el madurismo se encargó de ese proceso de asesinamiento, ¿no? O de asesinamiento, de asesinato. Sí. O sea, Chávez se imagínate. equivocó Chávez, bueno, la historia lo dice, en la sí, sin duda. sucesión, en la Es que Chávez, sucesión. Chávez no ¿Qué se otros equivocó. candidatos No, es que podían Chávez no haber se sido equivocó. mejores? Chávez no pensaba morirse. Chávez pensaba, como él lo dijo a mí, ya volvemos. Chávez pensaba que iba, se operaba y iba a volver. O sea, no creo que, o sea, sabía que no iba a poder volver en la condición de estar al frente de la jefatura del Leí una Estado. entrevista al médico español que le trató, que era el mismo que trató a Fidel Castro, dijo que querían, que le pidieron que fuera o a Brasil, al sirio libanés o aquí a Madrid, que viniera. Y creo que los cubanos no le No, dejaron no, los que cubanos se no tuvieron. tratara. No, 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 no. Eso no fue así, sino cuando fueron al Sirio Libanés no había condiciones de seguridad y sobre todo de privacidad. Chávez era muy, con tantos ataques y tanta, era muy celoso de su privacidad. Por eso, y se fue. Hubo una misión exploratoria encabezada por el vicepresidente de entonces, por Elías Agua, al hospital Sirio Libanés a ver si habían posibilidades eh, allí. Y a Europa Chávez a no lo se iba a mejor ir porque hubiese ido era mejor, demasiado lejos. O sea, Chávez no. Igualmente Putin hizo una oferta para que se curara en pero a lo Moscú, mejor no justamente la hubiese ido mejor. oportunidad. ¿O crees que Ah, ya estaba bueno. totalmente... Y si Nicolás no se hubiera puesto en manos de los cubanos para su seguridad, quizás le hubiera ido mejor. O sea, el tema no es el resultado, el tema es la decisión. Es decir, pero bueno. que primó la seguridad sobre la técnica de salud, Claro, ¿no? ponerse en manos de la seguridad cubana para su seguridad más cercana. Bueno, ahí vemos los resultados, pues. Y el G2 también falló notablemente en todo lo que ocurrió al no ser capaz de detectar este complot. Pablo, yo voy a tener que irme porque es que Sí, tengo a mis sí, niños aquí. vale. Y, Perfecto. Pues y nada, pues mantenemos el diálogo y ha sido muy importante pues escuchar una voz te agradezco. con la experiencia tuya. Pues nada, un abrazo y muchas gracias, Andrés. Gracias a ti, Pablo. Adiós. Gracias.